Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vivo desde la puerta de al lado. Bienvenidos. Vamos esperando que se vayan sumando de a poco. Vamos esperando un poco. ¿Cómo andan? Gracias por sumarse a este nuevo vivo. Mientras, para los que se están sumando por primera vez, vamos a repasar un poco. Primero, ¿qué es de la puerta de al lado? Es un proyecto que busca compartir las historias de los santos contemporáneos. Todo responsabilidad de Carlo Acutis, del venerable y pronto beato Carlo Acutis. Y en la página busco compartir algunas historias, como la de Carlo, como la de Mateo Farina, como la de muchísimos más. Hay un montón de causas, muchos procesos de canonización y beatificación que lamentablemente muchas veces no conocemos y que la verdad nos pueden ayudar un montón en nuestro camino personal de fe. Y empezamos con este recorrido de vivos donde conversamos sobre la santidad. El primer vivo de todos fue con Monseñor Eduardo García, donde hicimos un paseo por la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Entonces recorrimos un poco qué era lo que nos decía el Papa sobre la santidad en el mundo actual, en la vida cotidiana. Después también vimos un poco los pecados, las grandes tentaciones contra la santidad que pone el Papa en la Gaudete. Después tuvimos un segundo vivo con el Padre Rodrigo Aguilar, donde hablamos de la importancia del acompañamiento espiritual en el camino personal de fe de cada uno, ¿no? Y en el tercer vivo hablamos con Monseñor Sergio Buenanueva, que conversamos sobre la oración, la importancia de la oración. Esos tres vivos, si quieren verlos, están en nuestra página, los pueden buscar. Cada uno es excelente y nos deja mucho para conversar. Y hoy tenemos a un invitado espectacular, que es el Padre Claudio, un gran amigo, y vamos a conversar sobre nada más y nada menos que sobre la Trinidad. O mejor dicho, ¿qué tiene que ver que Dios sea trino? ¿En qué nos cambia a nosotros en nuestro camino personal de santidad? Así que el Padre Claudio, a ver si todo funciona bien. Estamos esperando. Ahí Hola, está, querido. ¿qué ¿Cómo estás? haces? ¿Cómo andas, Frank? Bien, bien, muy bien, muy contento de esta oportunidad. Me encanta. Lo mismo para mí. Viste, estuve haciendo el repaso que habrás escuchado ahí de todo Sí, lo que venimos conversando, ¿no? Y yo ya quiero arrancar ahí con algunas cosas, ¿no? La otra vez me acuerdo que estábamos conversando nosotros dos y veíamos esto de cómo muchas veces hay grandes temas de la fe que no conocemos, ¿no? ujú, Que los asumimos como obvios y en el fondo no los pensamos tanto, ¿no? Eh, y una cosa central de nuestra fe es que Dios es trino, Dios es Trinidad. ajá. Y no lo tenemos como muy en cuenta en nuestra cabeza, no lo... Y bueno, iluminarnos un poco sobre esta cuestión, porque el título yo le puse Dios es Trinidad, y eso a mí, ¿qué me cambia? ¿Qué me cambia a mí en mi vida de fe, en mi camino personal de santidad? El hecho de que Dios sea Trinidad. Ujú. Espera, pero yo quisiera, vos me tiraste un cosa que me gustó mucho. Me tiraste un juego que me gustó mucho. Podríamos hacerlo, que vayan Dale, contestando, no sé qué te parece. A ver, dale, dale. decinos, dale. Bueno, yo muchas veces cuando doy este tema, arranco diciéndoles a mis alumnos o con los que charlo, cuántas oraciones las que rezamos cotidianamente son trinitarias, donde explícitamente nombramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces hacemos este juego. A todos los que nos están siguiendo, sin repetir y sin soplar, enumerar oraciones trinitarias, donde explicitamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin repetir y sin soplar, ya. Yo ya la jugué antes y me fue bastante mal, ¿eh? Mira, acá dice en el credo, dice. Bien, Bien, bien. perfecto. Yo te había Bien, dicho el Gabo. Gloria. Yo te había dicho el Gloria. Gloria, Claro. Después te perfecto. después, Sofía, ahí ahí está Sofi Sofía. dice muy bien, Sofi de Gloria. Bien, Sofía. Bien. Después yo te había dicho la señal de la cruz, que con la que empezamos siempre. Ahí van Ahí está. repitiendo, ¿eh? Van repitiendo. Estás repitiendo, sin repetir, sin. Uf, nos dicen por acá. Uf.
La señal de la cruz, muy bien, como dijimos. Claro, acabamos Estamos, en tres, ¿eh? estamos en tres, ¿eh? Bien, En credo, vamos, señal de la cruz y señal de la cruz. tres. Cruz, credo. Está ahí, cabeza a cabeza el credo con la señal de la cruz. Eh, Y ahí nos claro, quedamos, y ahí sí. nos quedamos, ¿no? Nosotros rezamos en el credo largo, ¿no? Que, bueno, la misma reverencia y gloria a los tres. Y muchas veces nuestra vinculación con Dios a veces es sesgada. A veces nos hacemos, comillas, fan de uno de los tres. O a veces nos dirigimos solamente a uno o a dos. Y en realidad, Jesucristo, que nos reveló cómo es Dios, absolutamente Dios, Él nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Nosotros, si le preguntamos a la gente, por ejemplo, características de cómo es Dios, cualidades, uno puede decir, bueno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe, omnipresente, omnipotente, está en todos lados, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, todavía esas son categorías del Dios uno. Y lo cierto es que del Antiguo al Nuevo Testamento, la novedad que trae Jesús es que justamente Dios es comunión. Si bien es uno, Jesucristo trae esta novedad casi escandalizante para el pueblo judío, de que Dios no es alguien solitario, sino que es comunión. Y hay muchos textos bíblicos donde nosotros tomamos eso. O sea, no es una reflexión teórica, sino que parte de lo que Jesús revela. Él dice, por ejemplo, el Padre y yo somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en él. Yo no los dejo huérfanos, ¿eh? Es conveniente que yo me vaya para que venga el otro paráclito. Él es el primer paráclito, el otro paráclito. Entonces ahí empieza como a aparecer esto de lo unitrinitario. Un solo Dios, pero tres personas. Nosotros a veces, en teología también se enseñaba así, ¿no? Bueno, yo veo toda la teología y como fruticita el postre, ah, sí, Dios es trinitario. Cuando en realidad es al revés. Tenemos que partir de esta esencia Dios uno, pero que a la vez es comunional. Es tres personas. Así que tenemos, digamos, mucho para elaborar desde la teología y desde la catequesis. O sea, nosotros en la primera comunión ya a los chicos les tenemos que decir o insistir de que Dios es uno y tres. Y ahí vamos, ¿no? Todos los cursos de teología trinitaria se nos van diciendo todo el tiempo esto. O sea, cuando te subrayo que Dios es uno, al ratito te tengo que decir, no, pero no te olvides que son tres, ¿eh? Ahora, cuando te subrayo un rato de que Dios es tres, trino, al ratito te tengo que decir que es uno, para que esté siempre balanceado, ¿no? Eh, ¿Puedo, puedo, ¿Puedo saltar en defensa de los catequistas? Yo también lo soy, así que tranquilo. No, no, lo digo en chiste igual. Pero sé que pienso que digo que muchas veces pienso, es muy difícil abordar el tema en la catequesis, porque justamente es un misterio de la fe, Uh-huh. donde hacemos agua, ¿no? Yo me acuerdo de tener una profesora que decía, ¿querés inventar una nueva herejía? Habla de la Santísima Trinidad. Como diciendo, habla de que seguro la vas a pitear en algo, porque es un problema, ¿no? Claro, Puede ser por eso tal vez, ¿no? Que nos cuesta tanto. sí. Mira, eh, justamente en estos días estamos viendo el Evangelio de San Mateo capítulo 11, Ujú. que es maravilloso, porque Jesús dice, una oración comunional, trinitaria, yo te alabo, Padre, porque estas cosas no se las has revelado a los sabios, a los genios, a los prudentes, sino a los sencillos. Entonces, de esa oración, o sea, verlo a Jesús en oración, se desprende un montón de cosas. Dice, yo te alabo, Padre, oración digamos, Ujú. trinitaria, por un lado, porque estas cosas, es decir, toda la revelación, toda la buena noticia del Evangelio, no se las ha revelado ni a los sabios ni a los prudentes, sino a los pequeños. O sea, hay que hacer un esfuerzo en
transmitir la fe trinitaria. O sea, capaz nosotros como occidentales lo que nos tenemos como dificultad extra es que nosotros, como bien occidentales que somos, necesitamos conceptos, ¿no? Todo el tiempo conceptos, para que quede claro y distinto, ¿no? Y ahí vos ves a Jesús en los evangelios que de a poco va abordando y cada vez va dándole más conciencia digamos, a los apóstoles, a los discípulos, de que Dios es trino. Entonces, por ejemplo, acá en este evangelio, yo te alabo, Padre, bueno, ahí aparece, como decir, en la práctica, el Dios trino. Entonces, capaz, por ejemplo, a los chicos en catequesis, bueno, habrá que transmitirle una oración trinitaria. Yo muchas veces cuando hacemos este ejercicio, el primero que te decía, enumeremos oraciones trinitarias, lo que hago como tarea para el hogar, para la clase 2, es, bueno, ahora cada uno construye su propia oración trinitaria. Vuelvo a la semana siguiente, clase 2, y salen de las oraciones trinitarias preciosas, hermosas. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de hacernos ese ejercicio. Siempre es hermoso lo que se genera. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro ADN, digamos, lo más interior nuestro, es trinitario. Entonces inmediatamente aparece, ¿no? Ese ADN nuestro que está en este Dios que es trino. Me encantó lo de ADN trinitario. Vamos a profundizar un poco ahí. Vamos a profundizar un poco ahí. Si mi ADN es trinitario, entonces eso me está tirando la clave de quién Todo, soy. De quién ¿sí? soy. Sí. Porque, o sea, mi ADN, ¿no? Seguimos con la, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Con esta imagen, ¿no? Entonces, si mi ADN es trinitario, lo que yo soy es muy trinitario también, o debe ser Todo, trinitario también. absolutamente todo. Todo. Yo muchas veces, esto cuando doy clase, perdón que sea reiterativo en esto, les digo además a los que, bueno, con los que compartimos esto, ¿no? Yo les digo, cualquier materia que ustedes tengan, o cualquier texto digamos, cualquier texto catequístico o teológico que leas, la pregunta que viene es, ¿cómo lo conecto con lo trinitario? Entonces, si hablamos de Jesús, ¿cómo lo conecto con lo trinitario? Si hablamos de los sacramentos, ¿cómo lo conecto con lo trinitario? Todo, todo. Entonces, se resignifica nuestras relaciones humanas, comunitarias. Es más, hay textos que ya trabajan un poco más en modelos sociales trinitarios. Capaz, para avanzar un poco más, es, digamos, caracterizar a este Dios trino. O sea, así como hablamos de cualidades del Dios uno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, eterno, trascendente, ¿no? Podríamos enumerar algunas características del Dios trino. Dale, vamos con eso. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Bien, muy bien. Tenemos varias, ¿eh? No sé, vos me Dale. vas diciendo que vos a cómo vamos con el tiempo. Yo acá no veo. Pero No, bueno, venimos bien, ¿venimos bien? Sí, Bueno, sí, dale. la primera de todo lo que hay que decir, obviamente, que Dios es uno, ¿no? Ujú. Dios es uno. Ahí, digamos, no, digamos, en la última cena Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Fíjate cómo es, ¿no? Como Jesús no conceptualiza, no está todo el tiempo diciendo sobre los tres, pero siempre tenemos que decir que como correlato, en este caso, también es uno con el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. O sea, todo el tiempo tendríamos que aclarar, cuando Jesús habla, el Padre y yo somos uno, uno puede decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, Jesús varias veces lo expresa, esa categoría de que Dios es uno. O sea, ningún profeta se pone en un lugar, Isaías nunca dijo, Dios, Yahvé y yo somos uno. Ningún profeta avanza en eso. Solamente Jesús, quien tiene conciencia mesiánica, Dios hecho hombre, es capaz de decir esto tan avanzado.
El Padre y yo somos uno. Entonces, primera característica del Dios trinitario es que es uno. Ahora, lo que hay que decir, como te decía hace un ratito, al mismo tiempo hay que decir que también Dios es trino. Es decir, tres personas. Por ejemplo, textos bíblicos relacionados con que son tres personas. Nadie conoce al Padre, dice justamente en estos días, leíamos este Evangelio, sino el Hijo, y nadie conoce al Padre, perdón, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, hay una identidad única del Dios Padre, distinto al Dios Hijo. Como correlato, distinto al Espíritu Santo. Tres personas divinas, cada una en su propia identidad, pero a la vez en comunión de unidad trinitaria. Entonces, uno y trino, tres personas divinas. San Agustín tenía una dificultad con esta categoría, persona, que a nosotros se nos hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque para nosotros personas tiene un sentido más, en sentido humano, ¿no? Más individual. Por ejemplo, nosotros somos dos personas y yo jamás voy a saber lo que Francisco tiene ahí adentro. Yo jamás voy a saber en primera persona qué piensa, qué siente. San Agustín por eso no quería usar el término persona, porque son personas divinas. Es en un sentido análogo, podemos decir. Hay algo, ¿no?, parecido a lo que cuando nosotros hablamos del término persona humana, pero a la vez distinto, ¿no? San Agustín dice, bueno, usemos la palabra, la categoría persona para no quedarnos callados. Él utiliza una palabra en griego que es hipóstasis, tres hipóstasis. O sea, tres identidades que ambos, los tres, saben lo que siente y piensa el otro. O sea, hay una comunión entre esos tres, mucho más que los que tres personas, tres grandes amigos, una gran familia unida puede tener. Porque ninguno está ajeno a lo que siente y piensa las otras personas divinas. Es importante pensar esto de que siempre, a la hora de hablar de la Trinidad, siempre nos quedamos cortos. Sí. O sea, siempre vamos Sí. a tener que recurrir a una imagen que va a ser Sí. imperfecta. Exacto. Siempre. Y justamente a la imagen no la podemos tironear más que lo que intentamos decir con esa imagen. O sea, no va a haber una imagen que me va a poder abrir todo lo que es la Trinidad. Siempre es por acercamientos, digamos, ¿no? Entonces tenemos unidad, persona, y otra, mucho más fuerte todavía, que los tenemos también en la Última Cena, que dice Jesús, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Como correlato, habría que buscar otros textos bíblicos, también hablamos del Espíritu Santo. Eso, mira, llevó varios siglos para pasarlo a un concepto, si se quiere, que justamente es esta palabra en griego que es perijóresis. Básicamente es uno adentro de los otros, con penetración mutua, mutua comunión, perijorética. O sea, hay una comunión donde uno está dentro de los otros, de las otras personas divinas. Y eso por tres. Esa es otra categoría fuerte para poder decir de alguna manera conceptualmente lo que Jesús dijo ahí. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Obviamente es un concepto que lo tenemos que espiritualizar, porque si lo pensamos en modo material, es imposible. Nada está dentro del otro y el otro dentro de él, ¿no? Sí. ¿Me aguantan dos más? Dale. ¿Dos categorías más? Sí. 1. Persona. Perijóresis. Hay algo fundamental, que es el motor de Dios, que es el amor. Pero no en un sentido así romántico, sino cómo funciona, cuál es el núcleo de Dios, amor. San Pablo tiene un hermoso himno asignado a él, ¿no?, su autoría, 1 Corintios 13, el amor, y empieza a especificar un tipo de amor, se lo llama agápico, amor de donación. No un amor filo, como lo de la filosofía, ni tampoco un amor eros.
Benedicto XVI diría, bueno, el amor de ágape incluye los otros amores. Pero el amor de ágape es amor de donación. Y entonces ahí vemos todas esas, entre comillas, piropos que se dicen entre cada una de las personas divinas. Ahí tenemos, por ejemplo, el texto de la transfiguración y el padre habla de su hijo, enamorado. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y también cuando Jesús refiere al Padre, él es más. Él es él, ¿no? O sea, ahí siempre está esto de subrayar y de resaltar al otro. Sí, o piensa bien en Jesús cuando, ¿no? Cuando reciban el Espíritu van a entender, porque el Espíritu es el que les va a abrir la cabeza, Exacto, ¿no? exacto. Siempre hay una referencia al otro. Claro. Y esa es otra categoría muy, muy fuerte, que es la de, en teología se la llama, relación. Relación. O sea, ninguna de las personas divinas son solas. Siempre son en relación. Sinónimo, comunicación. Nadie existe aislado. Y ahí ya empezamos a ver como esos vestigios de cómo aplicamos los conceptos trinitarios a la vida de relaciones humanas. Nadie es solo, porque las personas divinas no son solas. Sinónimo de relación, comunicación. Sinónimo de relación y de comunicación, comunión. En un sentido profundo, no que es la comunión, común unión, y entonces como yo estoy al lado del otro, no. Es, digamos, en esa relación agápica, digamos, donde el otro es ponderado. Una última, Dale, vamos con la una última y última. después. Dale. Porque, bueno, sobre todo las cartas de San Pablo, habla de que Jesucristo, siendo de condición divina, no se, diríamos, no se hizo el canchero, ¿no? No se les creyó. No se la creyó No de se esa jactó de categoría. Exacto. San Pablo va a decir al contrario, se anonadó. Entonces, ese modo de ser de Jesucristo, que es lo que se llama kenosis, es abajamiento, también tiene un eco en nosotros. Y ahí tiene que ver con que, bueno, nos relacionamos con las personas, pero también tiene que ver que, bueno, incluye un sacrificio, incluye una entrega. Y esa entrega, bueno, en la persona de Jesucristo es muerte, pasión, muerte y resurrección. Esa dinámica, ¿no? Bueno, ahí aparece lo kenótico. Amor, agápico, perijorético, kenótico. ¿Qué? Estamos a full abajo para la griega, soy acá. Bueno, a veces la teología se queda con las palabras griegas porque ¿qué palabra pongo Para sinónimo en castellano? Entonces, bueno, muchas veces preferimos dejarlas así. Ahora hay que ver todo eso, meterlas en un embudo y cómo hago todo eso en lo humano, en lo que se llaman las implicancias sociales y personales. Hay O muchas sea, implicancias. claro, o sea, si Dios es así, si esa es la esencia de Dios, El ADN, porque hay un tema que es interesante y es que nosotros a veces nos olvidamos de esto, es que nosotros creemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, fuimos creados, dicho en criollo, fuimos creados parecidos a Él, ¿no? claro, O sea, con esto, trinitario. claro, o sea, y en nuestro ADN hay algo de la Trinidad, ¿no? Y nos podemos desplegar como seres humanos solamente si vivimos a fondo esto trinitario, podemos decir. Exacto. Sí, sí. Entonces ahí, bueno, podemos pasar a las relaciones humanas. Entonces podemos preguntarnos, ¿nuestras relaciones humanas son cercanas a lo unitrinitario o difieren? ¿No? Entonces podemos examinar, esto lo podemos pasar a la vida espiritual y preguntarnos, ¿nuestras relaciones humanas, o al menos desde mi lugar, yo las fagocito? ¿Son simbióticas? ¿Son de cosificar? Bueno, todas esas no son trinitarias. No tienen ni la más mínima aproximación a lo trinitario.
porque en el fondo no dejo al otro ser otro también. O sea, Exacto, es la cuestión, ¿no? exacto, exacto. Y ahí, bueno, por ejemplo, las relaciones humanas, ¿no? Es verdad, si hablamos el paralelo de la unidad, de la categoría uno, ¿no? El padre y yo somos uno. Bueno, obviamente se apela mucho a la unidad de las personas y la unidad personal, la integridad, la propia esencia. Eso es apenas una parte de mi ser. Aplicamos, yo te citaba el otro día a Julio César Lavaque, que cuando define al ser humano, uno puede decir animal, racional, la clásica definición, pero él agrega elemento trinitario, que es siendo con otros. Nadie es solo, aunque es esencialmente una persona, cada uno es, hablo de los seres humanos, es una persona en su integridad, siempre es siendo con otro. Ahí tenemos la aplicación de persona, ¿no? Tenemos la aplicación de persona divina, ahora aplicada a las relaciones humanas. Mm. ¿Sabes qué? A mí hay algo que, acá aprovecho para contarte algo que siempre me llama la atención, que me gusta pensar, que en el fondo es como el ser humano es dependiente de los otros, es como una de sus características ¿Sí? la dependencia, pero no pienso solamente en, no decimos, bueno, el plano social necesita de los otros, sino ya en su ADN es dependiente, ¿no? Es dependiente. Por ejemplo, lo pienso, ¿no? O sea, yo soy hijo, por ejemplo. Exacto. Soy hijo, ¿no? Ajá. Es una parte que me... Otra, yo no me di el ser a mí mismo, o sea, no me di la existencia a mí mismo, necesité que otro me la diera, ¿no? Entonces es como, ya ahí hay como algo de, no pienso, Claro. de este vínculo, ya nací, o sea, ya mi existencia está unida profundamente a otro, al deseo de otro, Uh-huh. ¿no? Este, Sí, ahí es cuando empezamos digamos, a pensar en modo trinitario. Cuando empezamos a pensar en modo trinitario, empezamos a ver por todos lados ese ADN trinitario, ujú, ¿no? ujú, Por ejemplo, en los grupos parroquiales. ¿Los grupos parroquiales son trinitarios? ¿Tienen elementos trinitarios? Dentro de un grupo y entre los grupos. O sea, yo, digamos, insisto, animo a que cada grupo, cada carisma aflore, o fagocito, o busco la uniformidad por la unidad, ahí aparece, para algo para examinar. Hablo de una comunidad parroquial, hablo de la iglesia. Claro, estaba pensando eso, ¿no? Pues digo, Jesús viene a revelarnos, nos viene a decir quién es Dios, ¿no? Y que Jesús, hay algo que tal vez que no hacemos mucho hincapié, ¿no? Pero Jesús nos viene a dar el sentido de la vida, nos viene a decir cómo hay que vivir, por dónde hay que vivir, ¿no? Y Jesús nos deja, Él instaura la iglesia, y la iglesia es comunidad, Claro, muchachos, el camino va por la comunidad, ¿no? claro. O sea, el camino no es una cosa personal en el sentido de vos solito como individuo donde las relaciones no entran, ¿no? En el Concilio Vaticano II, donde aparece una nueva reflexión sobre justamente más fuerte de lo trinitario, bueno, aparece justamente esto, ¿no? Empezar a considerar, por ejemplo, si la eclesiología que enseñamos, que aprendemos, es trinitaria. Por ejemplo, lo fontal, como dice Bruno Forte, de la iglesia es la Trinidad. Acá plasmamos, ¿no? En lo concreto la vía trinitaria, pero fontalmente la iglesia nace de la Trinidad y concluye en la Trinidad. Por ejemplo, ahí aparece una reflexión, hay un libro muy conocido de Bruno Forte que justamente habla, dice así el título, La Iglesia, ícono de la Trinidad. Entonces, reflexiona, dice, bueno, la Iglesia, ojo, no es solamente lo que está a la vista, porque si no la comparamos, la igualamos a una sociedad, a una compañía, ¿no? Un grupo de una sociedad de fomento, una compañía, una empresa. No, no, no.
lo visible es apenas, apenas. Ahí está lo frontal de lo trinitario. Bueno, ya aparece también este tema, esta reflexión, ¿no? Justamente cuando aplicamos estas características trinitarias en las relaciones humanas, va a decir Runner, bueno, la esencia de las personas está tan a la misma altura que las relaciones de esas personas, a la misma altura, ¿no? Vieron que a veces nosotros nos pasa, bueno, resaltamos, digamos, la dignidad de la persona. Ahora, si esa persona le importa un bledo el resto de las personas, es insuficiente. Estamos a mitad de camino. Me dejaste pensando, estaba... Tenemos, porque de esto, digamos, es como siempre el tema trinitario es transversal. Por eso tendríamos que hacer como en dos momentos, ¿no? Porque ahora que conocemos algunas categorías trinitarias, todas sus implicancias. Todas sus implicancias. Sí, sigamos sacando implicancias, dale. Dijimos, ya marcamos una, o algunas dos o tres, Ajá. sigamos sacando. Mirá, hay implicancias, podemos decir esto que decíamos, ¿no? Entre las personas, en las relaciones interpersonales, que podemos ahí poner, por ejemplo, las familias. ¿Hay alguno dentro de del vínculo matrimonial, por ejemplo? ¿Puede estar uno por encima de otro? No. Entonces, para que la pareja sea pareja, el vínculo tiene que estar parejo. Ahí hay justamente una implicancia trinitaria. Ninguno es por encima del otro. En lo trinitario, tampoco en las relaciones humanas. Si no, sería asimétrica una relación. Hablamos de matrimonio, hablamos de amigos, hablamos de comunidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos implicancias, digamos, de relaciones humanas, también comunitario, eclesial, social. En lo social también, justamente hay un autor que se llama Cambón, él dice, ¿por qué no se puede tomar la Santísima Trinidad como modelo social? Y ahí aparece un montón de cosas. Por ejemplo, en el tema de la economía. Los focolares justamente desarrollan lo que se llama una economía de comunión, no porque a alguien brillante se le ocurra hacer un modelo teórico, sino que es lo más cercano al ADN trinitario. Entonces la economía de comunión implica, claro, una preocupación para el que quedó atrás o para el que quedó abajo. Porque en realidad lo comunional, bueno, todos con la misma dignidad. Entonces, incluso tiene implicancias económicas. Economía, solidaridad, altruismo, libertad. O sea, todas esas categorías uno puede decir, bueno, tiene elementos trinitarios. Claro que sí. Por supuesto. Es que me quedé pensando en una cosa, quiero volver a hacer un paréntesis y volver al principio, pues me quedé pensando en algo que decías, que me pareció muy interesante, cuando decías esto de, bueno, pues yo te preguntaba por los catequistas, ¿viste? Que es muy difícil abordar la cuestión, y vos me decías que, bueno, como que pareciera que como con la Trinidad hay que tratar de bajar en la intención de la conceptualización y crecer en el amor, digamos. Entonces, Exacto. me acordaba de San Agustín, del famoso entiende para creer y cree para entender, ¿no? Como que nosotros siempre capaz nos quedamos con el entiende para creer, ¿no? O sea, si entiendo más la fe, la creo mejor, lo cual es cierto, pero también hay cuestiones de la fe que primero, el primer paso es creer con todo lo que implica creer en eso, ¿no? Que implica un cierto abajarse también, Sí. agacharse, ¿no? Reconocer la grandeza del otro para profundizar y para entender mejor el misterio, ¿no? Está, por ejemplo, un ejemplo, perdón, te interrumpí, No, sí, sí. No, no, esto, el ejemplo de armemos cada uno una oración trinitaria. Si uno se tomaría el tiempo, ahora cortamos, hacemos este vivo, y cada uno hace este ejercicio de hacer su propia oración trinitaria, para decir, che, Frank,
mira, a partir de hoy, armate una oración trinitaria y rezala todos los días. Y que sale, pero mira, tengo como 15 años de hacer el mismo ejercicio. Ujú. Te aseguro que aparece, incluso desde la sencillez de la oración que uno mismo arma, cosas maravillosas. Yo cuando les digo a los alumnos, les digo, bueno, tiene que explicitarse, tiene que nombrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Decirle algo al Padre, decirle algo al Hijo y decirle algo al Espíritu Santo. En la misma oración. Y salen cosas maravillosas. Si uno tomaría ese ejercicio de armar una oración, obviamente acá hay oraciones trinitarias maravillosas, pero acá Ujú. un poco va este juego de, bueno, como decís vos, creo para entender, ¿no? Si uno después rezaría en lo cotidiano esta oración o la que uno tome de las trinitarias, va a entender más también, va a entender más. ¿Sabes qué? Me parece que nos detuvimos, estaba pensando, nos detuvimos mucho tal vez en el hecho de los es uno, ¿no? Pero también está bueno como, estaría bueno remarcar qué es lo propio, pues decimos Ujú, que son tres personas, entonces, ¿qué es lo propio del padre que lo hace ser padre? Y no es, porque decimos, el padre es padre y no es el hijo, no es el Espíritu Santo, sí, el hijo no ujú, es el padre y no es el Espíritu Santo, ¿no? claro. ¿Qué es, podemos decir, lo propio de cada uno? Está interesante. ¿Viste? En teología se dice muchas veces, hay una teología negativa, que muchas Ujú. veces se entiende más por lo que no es que Claro, por que lo por lo que que... es, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hasta las herejías pueden ayudar para justamente entender, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, mirá, hay una herejía que habla del triteísmo, o sea que la herejía es creer que porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos son tres dioses. No, Ujú. no, no, eso no es. Triteísmo no. Bueno, hay una herejía que es el arrianismo, ¿no? Pensar de que el Hijo es inferior al Padre, como algo intermedio entre el Padre y la creación. No, no, tampoco. Todos los tres con la misma dignidad. Hay una herejía que es se llama neumatómacos, los que niegan el Espíritu Santo como Dios, como una persona divina. Hay otra herejía, ya termino, ¿eh? Otra No, no, herejía que habla de se llama monarquismo, pensar al Dios Padre o a un Dios tipo al estilo Antiguo Testamento como un monarca lejano, desentendido de la creación. Despejado todo esto lo que no es, bueno, ahora hay que decir de lo que sí es. Sin embargo, esto que estás diciendo vos, a veces eh, nosotros para explicitar algo y tratar de decir algo, decimos así. Por ejemplo, a veces le apropiamos al Padre, que es el Creador. Le apropiamos al Hijo, que es el Redentor. Y le apropiamos al Espíritu Santo, que es el Santificador. Justamente eso se llaman apropiaciones divinas. Le pego algo específico a cada uno, a cada una de las personas divinas. para yo comprender mejor, digamos. Claro, pero es insuficiente, Claro. porque uno puede decir, bueno, a ver, tomemos cada una de las apropiaciones. Cuando Dios creó, ¿creó solo el Padre? Mm. ¿Dónde estaban los otros dos? No estaban. Y ahí tendríamos que ir desde la página 1, Génesis, ¿no? Que dice, en esa hermosa imagen, que ya se aleteaba la Ruaj, el Espíritu Santo, se aleteaba sobre las aguas. Entonces, las apropiaciones, bueno, nos ayudan como a conceptualizar, pero hay que decir, vos me decías, a ver, decime lo propio del Padre. Lo propio del Padre es que es Padre, que es el que genera, el que engendra, se dice. ¿Sí? Claro. Ahora, como correlato, ¿qué te voy a decir? Que el Hijo es Hijo, ¿no? Lo propio, ¿no? Y lo del Espíritu Santo, que es expirado, ¿no? Que es pura donación, ¿sí? Entonces, claro, cuando lo querés conceptualizar, siempre es como querer agarrar agua entre las manos, siempre se nos escapa. Citando a San Agustín, con este tema, hay un cuentito muy conocido que dicen que, bueno, había un chico al borde del mar queriendo
poner en un hoyito todo el agua del mar, ¿no? Y entonces parece que aparece San Agustín. Hay muchas versiones de este cuentito, ¿no? Pero que le dicen, aparece aparentemente San Agustín y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a querer meter todo el mar en este hoyito? Y la respuesta es, bueno, así es creer que vos vas a comprender todo el misterio de la Trinidad que desborda por todos lados. No porque Dios no lo haya revelado, ¿eh? Porque muchas veces la palabra misterio, ¿no? En sentido extrabíblico, es como oscuro, casi esotérico. En sentido bíblico no es así. Cuando hablamos de misterio en sentido bíblico es, un sinónimo es luz. Yo te alabo, Padre, porque estas cosas, barra misterio, se las has revelado a los pequeños. ¿Eh? No hay nada oculto, dicen otros textos. ¿Eh? O sea, no es porque hay algo, muchas veces hay películas y películas con esta cosa de creer que Dios le dice solamente a algunos lo que realmente es y no sé qué. No es en ese sentido esotérico, sino en el sentido de que es tan grande como el mar que cómo lo meto en este hoyito que es mi cabeza. Yo sabes que en clases, siempre cuando explicaba decía, bueno, uno veces dice, esto es un misterio, y uno piensa, ¿no? Digo, es como decir, no entiendo nada. Y a veces es como, yo siempre pongo el ejemplo de la oscuridad y la luz, ¿no? Claro, Bueno, no, hay dos razones por las cuales podés no ver nada. Una es porque está todo oscuro, o sea, no se ve nada, pero también no ves nada cuando hay demasiada luz, ¿no? Bueno, exacto, el misterio de Dios es de ese, no es que hay claro, oscuridad, que no hay nada, sino que... exacto. Que es, yo a veces digo, ¿no? Es como querer mirar el sol de frente y que tanta luz te encandila, ¿no? Bueno, no Pero está sí preparado, vale, ¿eh? no está preparado para... Claro, Claro, es insuficiente. Sin embargo, hay que seguir dándole vuelta y seguir profundizando el aspecto trinitario. No sé cómo estamos de tiempo, pero te quiero contar una implicancia más. Porque dale, sí, tenemos. yo sé que de la puerta al lado habla de todo lo referido a la santidad, ¿no? Entonces, Catecismo 260 habla de una implicancia personal. Y entonces el Catecismo dice, todo esto, la creación, todo el misterio salvífico, la economía de la salvación, todo esto es para que, bueno, finalmente terminemos en el centro de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, todo esto, toda la creación, nuestras vidas, la historia de la iglesia, todo, finalmente es para qué? Para que terminemos en Dios, ¿no? Uno puede decir, bueno, si el motor es el ágape, kenótico, perijorético, nos sueña Dios ahí en el centro. Ese es nuestro destino último. Segunda parte del Catecismo, número 260, dice, mientras tanto, todo Dios en mí. Todo Dios en mí. La vida de la gracia es todo Dios en mí. Lo llamamos a eso inhabitación trinitaria. Todo Dios en mí. Por ejemplo, yo recibo la comunión, todo Dios en mí. Digo, como implicancia en cuanto a la santidad. Y ahí te dejo un poco No, pero, ¿sabes qué? para ¿Sabes qué hablar de la pienso? comunión de los santos, ¿no? ¿Sabes qué pienso? Que digo, qué locura que no decimos, Dios es tan grande que no lo puedo comprender, no lo puedo abarcar, y sin embargo, Dios Trinidad, Dios Misterio, Sí, se mete en mí. O sea, si yo lo claro. recibo, Como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Si abren la puerta, cenaremos juntos. es tremendo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y A mí me creo gusta. que vuelvo a Sí, conectar con lo anterior, ¿no? Que decíamos esto de el camino no es el de acá, ¿no? O sea, no es de acá, sino que es de acá. O sea, claro, ¿con qué busco a Dios? O sea, claro. está perfecto. Obviamente me conocéis, gran defensor de la búsqueda. Y creo que los dos estamos en la misma situación. ¿No? Nos traiciona el fondo a los dos. Sí. No, yo Pero digo no, que esto es un banner, acá no hay ningún libro, ¿eh? Es un fondo de pantalla. es un fondo de pantalla. ¿Sabías que se vendían?
Cuando No me empezó la digas. pandemia se vendían fotos con el cartón gigante para que vos pongas, para que lo zoom y todo quede bien, ¿viste? Este, pero piensa, ¿no? Digo, que ahí se ve también el misterio justamente del amor de Dios, ¿no? Que es, Claro, te creo, no porque te necesitaba, sino porque te amo, y te permito, o sea, te creo para que compartas conmigo este misterio de amor, pero en el mientras tanto yo bajo y yo estoy en vos. exacto, exacto. Y ahí va esto que el otro día justamente, bueno, seguramente verán algún otro vivo de estos. Yo no sé si subiste el Zoom sobre la comunión de los santos, que le diste la charla a los jóvenes de la No, parroquia. no, no lo subí, no lo subí. Bueno, yo Pero cualquier se, cosa, decime. pero se viene el Por, 25. por Contá, eso, por contá. eso, iba a pasar el chivo. En las fiestas patronales de San Pantaleón, que es el fin de semana del 25 y 26 de julio, dentro de nuestro programa, entre otras cosas, virtual de estas fiestas patronales, hay una charla muy importante a las 18 horas del sábado 25 de julio, donde el tema va a ser... La comunión de los santos. Así que prepárense, porque se viene la comunión de los santos. Hablando de la comunión de los santos, mirá, acá tengo a Carlos. Mostralo, Ahí. mostralo, mostralo. Bueno, lo voy a mostrar porque este es el venerable, uno piensa, ¿no? Pronto beato Carlo Acutis. Me encanta, me encanta. Carlo va a ser el primer santo que se disfrazó de superhéroe. Es lo más, es lo más. ¿Y esto no te sirve como argumento para quererlo? Pero bueno, Bueno, pero vamos a ahí está hablar. este tema, este tema gigante, ¿no? Que vos estás, bueno, un poco el sentido de la puerta de al lado, ¿no? Acerca de la comunión grande de los santos, de todos los tiempos, ¿no? O sea, esa comunión que trasciende espacio-tiempo, ¿no? La comunión de los santos aquí, allá, y como destino último, en el seno de la Santísima Trinidad. Sí, sí, sí. Eh, 18, va a ser por Zoom, ¿no? Sí, Por Zoom. Bien, bien. para Ahí poder un está. poquito hacer algún intercambio. Bien, 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 bien. Joya. Sí, sí, sí. Después, ¿dónde ese link? ¿Cómo la gente cómo accede a ese link? Y seguramente en los Facebook de la parroquia, o en nosotros ahora nos estamos contactando también por el Instagram de la parroquia, de San Pantaleón San Teodosio, de La Tablada. Perfecto, perfecto. Yo después comparto en las historias, cuando esté el link, comparto en las historias también Perfecto. ¿te parece? Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen, ¿te parece? Ajá, bien. Entre los dos. Dale, dale, Entonces, dale. una cosa de nuestra fe central, algo central de nuestra fe, es que, y de hecho nuestra fe se distingue de todas las demás, Claro, una es por esta característica, es que Dios es Trinidad. claro. Y este misterio, digamos, si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos un ADN trinitario. Sí. ¿Nota al pie? Entonces, sí, dale. Nota al pie. El directorio catequístico general, ahora aparece uno nuevo, hace poquito, dice, el misterio central de nuestra fe es nuestro cristocentrismo trinitario. El cristocentrismo trinitario. Entonces, tendríamos que decir, haciendo el resumen, nada de nuestra fe está por fuera de la Trinidad. Nada, Bien, nada. bien. Misterio, digamos, ningún tratado de teología puede serle ajeno a la Trinidad. Yo me acuerdo que tenía un profesor de moral que lo hacía, digamos, lo daba desde la Santísima Trinidad. Entonces, no sé, traen a un invitado para hablar de algún tema moral y decía, bueno, esto, y entonces inmediatamente hacía el clinch, ¿no? Con lo trinitario. Porque nada es ajeno a la Trinidad. Nada. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, si al principio vos decías, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Todo Todo tiene tiene que que ver. Digamos, ver. ahí está bueno, digamos, cuando hacemos nuestras reflexiones, ponerse uno en modo trinitario. Digamos, hacer el switch de nuestra fe trinitaria. Porque si no, por ejemplo, a veces nosotros
nos hacemos, lo digo muy entre comillas, ¿no? Fan de uno de los tres, por ejemplo, de Cristo. Eso se llama caer en un cristomonismo, ¿no? Es un reduccionismo de nuestra fe. Está muy bien, yo me dirijo a Cristo, está muy bien, pero es un cristomonismo. Y nuestra fe no es cristomonista. Acá sí te quiero pedir lo siguiente. ¿Qué consejo nos podés dar para justamente ir metiéndonos en lo trinitario? ¿Qué Bien, consejo práctico a vos se te ocurre sí. o vos ves? Una es esta que decíamos, ¿no? Primero armar la propia oración trinitaria. Segundo, quizás buscar en devocionarios y cosas, o santos que van por lo trinitario. Santa Isabel de la Trinidad, por ejemplo, tiene unos textos preciosos, ¿no? Textos teológicos, trinitarios, quizás no muy conocidos, padres de la Iglesia, ¿eh? San Hilario de Poitiers tiene textos y trabajó un montón por el tema de la unidad de la Iglesia y lo trinitario, donde era un momento medio complicado. Y lo otro Ir es al catecismo, supongo también. Ir ¿cómo? al catecismo, Por meterse al supuesto, catecismo. claro. Y lo otro es, justamente en esa línea, rezar con textos trinitarios. El Evangelio de San Juan es el Evangelio más trinitario. Nosotros si nos vamos, por ejemplo, en todo lo que es el discurso de despedida de Jesús en la última cena, Juan 13, 14, 15, 16, por ahí, vamos a ver a Jesús ahí hablando permanentemente, ¿no? En ese abordaje no conceptual de la Trinidad, ¿no? Entonces va a decirle, por ejemplo, lo suyo, como diciendo, está bueno, está bien que yo me vaya, para que venga el otro Paráclito. Y empieza a hablar ahí, empieza a desarrollar las 5 promesas del otro Paráclito, ¿no? Del Espíritu Santo. Él desarrolla, ¿no? Pero bueno, ahí justamente hay que verlo a Jesús predicándoles, hablando con mucha paciencia, en esa cultura de Medio Oriente, que no es la nuestra occidental. Él no estaba con una pizarra y decía, bueno, mira, la Trinidad es así, ta, ta, ta. Entonces, habló, hizo esa oración sacerdotal y también habla de las promesas del Espíritu Santo. O sea, mi invitación es, hay que rezar más con los textos trinitarios, que hay muchos, pero muchas veces cuando no estamos en modo trinitario, nuestra fe no está en modo trinitario, no, digamos, no lo aborda de ese modo. Entonces yo capaz que el Espíritu Santo, porque, digo muy entre comillas, porque está de moda, entonces hablar del Espíritu Santo, y no sé, hablo de los dones del Espíritu Santo, casi como una cosa conceptual. Y es, no, anda a los textos bíblicos. Por ejemplo, esto que decíamos, el discurso de despedida en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, Gálatas 5, donde habla de los dones del Espíritu Santo, los textos de San Pablo hablan mucho del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Me haces acordar que un profesor una vez decía, ¿no? Que como, así como tratando de ayudar en este campo, ¿no? Decía, bueno, podemos decir que Dios nos ama con amor de padre, con amor de hermano y con amor de amigo, ¿no? Bien, Eh, lo pienso también como una herramienta, ¿no? sí, Para justamente tocar esas tres dimensiones, ¿no? Porque no es lo mismo la relación con, ¿no? Con padre, con hermano que con amigo, entonces, ajá, amigo como compañero, ¿no? sí, Este, pienso tal vez eso, ¿no? Como un camino uh-huh. para ponerse a profundizar. Está Pero, bueno, sí, 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 sí. Entonces, como resumen, dicho esto, yo los invito a pensar categorías divinas, o sea, de Dios, trinitarias. Son claves, son claves, ¿no? Esta cosa que decimos, Dios es uno, son 3 personas, perijóresis, ¿no? Ágape, kenosis, relación. Fundamental, fundamental. Ahí hay que exige un cierto esfuerzo, ¿no? Pero bueno, yo digo, poniéndolo sobre la mesa, así como, bueno, aceptaste cuando charlamos el otro día hablar de la Trinidad, es el modo como uno lo va incorporando, ¿no? ujú. Y la Sí, otra, perdóname, para hacer la síntesis, a ver las implicancias, a ver mis relaciones humanas, hacer hasta un examen de conciencia.
Son trinitarias mis relaciones humanas, con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Y así todo, en la familia, en la parroquia, la iglesia, la sociedad y la comunión, ¿no? La vida de la gracia, la inhabitación trinitaria. Estaba pensando, y lo último, porque ya nos queda nada. Bien, Lo pensaba también, digo, bueno, la gran tarea es la de hacerse pequeño, ¿no? La de reconocer, bueno, kenosis. Kenosis, no la nombramos. claro, Kenosis, tal bien, cual. O sea, si vos no venís y me abrís la cabeza y el corazón, solo no puedo, así que claro. tengo que reconocer eso. Querido padre Claudio, estamos llegando al final porque no sé con qué nos quedan minutitos nomás. Así que yo te quería pedir algo, o sea que estás acá. Si para cerrar podrías darnos la bendición. Con mucho gusto. Perdóname, ¿eh? ¿Sí? Nico Gómez está citando Gálatas 4:4-6. No sé si fue un alumno mío, porque yo con esta cita les hincho mucho a los alumnos. Ahí está toda una síntesis trinitaria. Yo siempre Genial. les digo, si citan citan a Gálatas, no puedo desaprobarlo, les digo, ¿no? Por eso, entonces tu alumno se la acuerda por eso. Gálatas Obvio que sí, la materia más 4:4-6. importante, dice. Para que se lo recuerden, yo les digo, es casi como una característica de teléfono. Gálatas 4:4-6. Llámanos. Asterisco Trinidad. ¿Eh? Bueno, Que entonces ahora habla, salimos todos y vamos a leer sí, por Gálatas favor, 4. que habla que el Espíritu en nosotros nos permite decirle a Dios, Abba, Padre. Es un precioso texto trinitario. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los que han compartido este momento, este espacio, sus sueños, sus proyectos y su vocación, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un Gracias, Claudio, gustazo, muchas gracias. como Gracias a todos siempre. los que estuvieron comentando, perdón si hay algunos que tal vez temas que estábamos en la charla y nos perdíamos un poco a mí me pasa que los mensajes me distraen a veces. Sé que hubo alguna pregunta que no contestábamos, perdón. Pero bueno, tarea, todos vamos corriendo a Gálatas 4:4-6. Por favor, Llamanos. llámanos. Y bueno, Asterisco Trinidad. y si Dios quiere, nos vemos todos los que se quieran sumar el 25. Se viene una gran conversación sobre la comunión de los santos. Así que, Fantástico. bueno, querido Claudio, muchísimas gracias por esto. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Que estés bien.